Bien, ahora sí, vamos a comenzar. Muy buenas noches y bendiciones para todos. La paz del eterno Dios Todopoderoso repose sobre cada uno de ustedes. Un placer, un privilegio estar aquí nuevamente en este diplomado de introducción a la cultura hebrea y sus fiestas. Quien le habla, su hermano y amigo, el maestro Lorenzo Rojas, desde República Dominicana, Dominican Republic, esperando que la paz del Dios Todopoderoso repose sobre cada uno de ustedes. Vamos a iniciar un segundito por acá. Vamos a proyectarle la presentación. Saludos para todos los que se han conectado. Ya tenemos unas 30 personas por ahí, o sea que tenemos un buen número. Un buen número. Ustedes saben que estamos en la parte de las fiestas bíblicas, las fiestas del Eterno, las fiestas que conectan con lo profético, con lo divino, con el Mesías. Vamos a ver. Ya vimos algunas de ellas. Vimos un panorama general. Vimos Pesach y vimos Shavuot, Hagamatzot, y vimos Bikurim, que es primicia. Vamos a hablar un poquito hoy sobre Shavuot, Pentecostés y las tres fiestas de otoño. Vamos a ver acá. Aquí, excelente. Bien, damos gracias al Padre que nos da la oportunidad de estar aquí una vez más, pidiéndole que, como siempre, nos traiga de su luz y de su revelación para seguir creciendo en su palabra. Mire, ustedes saben que a la fiesta, habíamos mencionado, están conectadas directamente, número uno, con Israel, porque obviamente son fiestas que Dios le entregó a Israel en un tiempo determinado, adaptadas a su época, adaptadas a su momento. Por eso eran fiestas agrícolas, porque ellos se con la agricultura y con el ciclo de la luna. ¿Está bien? Vimos eso incluso desde la palabra Moed, es la que se usa para fiesta, o se traduce como fiesta, pero es tiempo señalado. Es un tiempo de un encuentro, una cita divina. ¿Está bien? Dios la preparó de antemano y vimos el ejemplo de Génesis, cuando Dios creó las lumbreras mayores y menores con ese propósito. ¿Está bien? ¿El propósito de qué? De que le sirvan por señales y que le sirvan por qué? Por estaciones. Entonces vimos la fiesta de Pesaj. Sabemos que Dios fue la primera fiesta que le instruyó a ellos al salir de Egipto. La palabra Pesaj viene del hebreo pasaj, significa pasar por alto, por encima, obviar. Esto está conectado directamente con lo que pasó en aquel evento de la muerte de los primogénitos, porque cuando la entidad espiritual pasaba por las casas, identificaba la sangre del cordero en el dintel y obviaba, pasaba por alto, omitía todo aquel que había puesto su fe en aquel mandamiento que Dios le entregó. Era un asunto de fe, de creer que Dios podía protegerlo. Y al esa entidad espiritual ver esa ley del mundo actual, el mundo espiritual se rige por leyes, aunque usted no lo vea así, o para nosotros no está asequible, pero hay leyes en el mundo espiritual. Cuando usted quebranta una de esas leyes, entonces viene una retribución, pero también cuando usted cumple con ella, vienen cosas positivas. ¿Está bien? Entonces eso mismo pasó ahí. Por eso muchos de los egipcios que estaban en el lugar, escuche bien, fueron salvados. ¿Por qué? Porque creyeron en esa palabra y el mundo espiritualmente respeta a aquellos que obedecen a los mandatos divinos. Los que no, entonces abren una puerta, una brecha para que los fiscales espirituales, que es como se le llama a nivel de cultura hebrea, puedan tomar ¿qué? Retribución. ¿Está viendo? Vimos el Cordero de la Pascua, todas las cualidades que tuvo el Cordero exactamente estaban conectadas con Mashiach o con Yeshua. ¿Por qué? Porque todo lo que pasó en el antiguo pacto, antiguo testamento, en el Tanaj, era que una sombra de lo que había de venir, de manera oculta y de manera simbólica. Luego Yeshua, el que le da la plenitud y da la revelación de ese acontecimiento que una vez fue simbólico. ¿Está bien? Vimos la parte de que todo lo que le pasó al Cordero Pascual, exactamente lo cumplió Yeshua, pero exactamente todo, el día que era apartado,
que no tenía mancha, que debía ser sacrificado entre las 2 tardes, que la 3 y la 5, el 14 de Nisan. Está viendo que ninguno de sus huesos podían ser quebrados, que era un macho primogénito, sin defecto, que lo examinaba el sumo sacerdote, que lo examinaba los sacerdotes también, lo examinaba el padre de familia, por eso se apartaba el día 10. Y luego los 4 días el examen para asegurarse de eso. Vimos cómo Jesús exactamente cumplió. Vimos algunos glosarios, algunos términos que ustedes debían investigar sobre Pesa y Hagamatzot, que son terminologías que están relacionadas con ese mundo bíblico y con la fiesta. Hablamos de panes sin levadura, recordando que la levadura en ese aspecto ahí representaba el pecado o la contaminación, porque esa fiesta representaba al Mesías. ¿Está viendo? Y como representaba al Mesías, el Mesías era sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Ya en otros aspectos de la Torá o de la Biblia, la levadura no necesariamente tiene que ser algo malo. Y vimos el ejemplo de que de la comparación que hace Jesús con el reino de los cielos, semejante a una mujer que tomó 3 medidas de ¿qué? De harina leudada y la guardó hasta que estuvo fermentada. En el caso de la fiesta que vamos a ver también hoy de Shavuot, también conocida como fiesta de las semanas, en esa fiesta nos vamos a dar cuenta de que ahí sí los panes tenían levadura, porque esa fiesta ahí los panes no representaban a Yeshua, sino que nos representaban a nosotros. Y todo eso está ahí oculto en las escrituras y en esa fiesta, pero la gente no lo conoce porque muchos entienden que eso está desfasado, no sabiendo que eso era una sombra de lo que iba a venir para el Mesías y para nosotros. La fiesta de primicias es llamada la fiesta de Bikurim, viene de Bikur, que es una gavilla que se utilizaba para representar la cosecha. Bikurim ya sería en el plural, sería primicias o primeros frutos, que eran las gavillas primeras que brotaban. Esta celebración se realizaba cuando la cebada y el trigo estaban listos para ser cosechados. Los participantes tomaban una sola gavilla, oye bien, de la cosecha y la llevaban delante del sacerdote. Siempre se hacía eso. Esa misma fiesta acá en la misma semana de Pesaj, de panes sin levadura, y el primer día de la semana, de esa semana donde se celebran esas 2 fiestas, es la fiesta de primicia, que es el día cuando Yeshua ya ha resucitado, porque él es la primicia. Recuerden que el apóstol Pablo dice que él es el primogénito de los muertos, pero también es la primicia porque Yeshua fue el único que resucitó para vida eterna. ¿Cómo así, maestro? Sí, porque anteriormente había resurrecciones. Eliseo resucitó personas. El mismo Elías resucitó personas y muchísimos profetas resucitaban personas. El mismo Jesús resucitó, el hijo de la viuda, la hija de Jairo, pero volvieron a morir. Lázaro volvió a morir. A Lázaro incluso lo mataron, los mismos de la época, los principales. Lo volvieron a matar para que la noticia no se expanda. Pero el único que resucitó con un cuerpo glorificado y no volvió a morir fue Yeshua HaMashiach. Nadie más. ¿Está viendo? Por eso él es la primicia de entre los muertos, porque fue el único que resucitó y no volvió a morir. Nosotros estamos esperando ahora esa segunda resurrección cuando nuestro cuerpo serán ¿qué? Transformados. Y por eso es que así como el fruto en la fiesta de primicia brotaba de la tierra y la semilla germinaba, ese fruto, esta es la tipología de Yeshua entrando a la tierra y germinando, tipología de la resurrección para vida eterna. ¿Está viendo? Pero también la gavilla que se hacía, se recolectaba, se mecía y se llevaba ¿dónde? Delante del sacerdote. Por eso es que cuando Yeshua resucita, que se encuentra con las mujeres, ¿qué Yeshua le dice? ¿Quién recuerda? No me toque que a mi padre. ¿Cómo es? No me toque que aún he subido a mi padre. No toque, ¿por qué? Porque aún no he subido a mi padre. Lo que Yeshua le estaba diciendo a ella, estoy cumpliendo con la fiesta de primicia. ¿Por qué? Porque cuando el sacerdote se iba a presentar delante de Yahweh, de Dios, ¿verdad? Para presentar la gavilla, que eran los primeros frutos que brotaban de la tierra, en primavera todavía, que era la cebada.
El sacerdote nadie podía tocarlo, y mucho menos mujer. ¿Cómo así, maestro? Sí, porque si alguien estaba impuro, que había tocado un cadáver, pisado un excremento, un animal muerto, y tocaba el sacerdote, lo impurificaba. Igual la mujer, si estaba en su tiempo menstrual y lo tocaba según el ritual de la purificación y la ley en ese momento, el sacerdote quedaba impuro y no podía presentarse delante de Dios. Entonces Jesús es lo mismo que hace y le dice, no me toquen, porque alguno de ustedes puede estar impuro y yo no me he presentado. ¿Ve? Así como el sacerdote se presentaba delante de Dios para presentar los primeros frutos, yo primero debo presentarme a mi Padre, dándole a entender los primeros frutos que son ustedes, esos primeros frutos que eran los apóstoles y los discípulos que él tenía hasta ese momento. No, ahí nos representaba la iglesia, porque la iglesia ya se conecta con Shavuot, Pentecostés, que era donde el fruto o las espigas estaban maduras y completas y brotaba la gran cosecha. ¿Está viendo cómo exactamente lo que pasaba con la gavilla pasó con Yeshua? Estas son las dos citas bíblicas, ya le expliqué. Aquí está la de Pablo para que la confirmen en primera carta de Corintios 15. Cristo ha resucitado de los muertos. Ve, primicia de los que durmieron. Pero esa palabra ahí también para primicia es la que se utiliza en Génesis, en Bereshit. Reshit, ¿recuerdan cuando hicimos la técnica de traducción? Reshit, la primicia. Sí. Ve que desde el Génesis 1.1, ahí mismito, cuando inicia, está codificado lo que el Mesías iba a hacer. En Génesis 1.1 se le llama la primicia, el Reshit, con lo mejor. Engordar significa comienzo, pero también significa primicia. O sea, que a través del Mesías fue que se creó el universo, el mundo, la tierra. Está ahí oculto, pero la gente no sabe porque solo lo lee en español. Entonces, por eso es que Pablo le dice, él es primicia de los que durmieron. Por lo que ya le expliqué, fue el único que resucitó para vida eterna y no ha vuelto a morir. Después todos los demás murieron. Dice aquí Jeremy, con esta nueva forma de entender las escrituras, uno podría durar meses. Claro que sí. Un solo verso no. Un solo libro no, Jeremy, de un solo verso, porque de un solo libro usted pudiera durar toda su vida. Pero de Génesis 1.1, en hebreo, a nivel profundo, hay muchísimos libros que los rabinos han escrito solo de ese verso y han dicho que la vida que ellos han durado estudiando ese solo verso no le ha dado y han muerto y han dejado cosas sin terminar. Las Sagradas Escrituras son muy profundas. Lo que pasa es que la iglesia está distraída en otra cosa, no examinando ni profundizando la palabra. Vaya a los estudios bíblicos de las iglesias para que usted vea. No me diga a mí que son 28 años que tengo en él. Y yo he estado como maestro y soy maestro, o sea, el dirigente de maestro del concilio, y yo he preparado clases magistrales, así mismo como esta, diapositivas de todo, invito a la iglesia. ¿Cuándo van? De 50 van 5, van 10. Ahora invítalo que viene una persona, el ex delincuente, la ex bruja, el ex satanita que se comía a la gente. Oye, no se ría, Berli. Van 500 gente, invitan al hermano, invitan a los amigos, ¿ves? Entonces a la gente lo que le gusta es eso, que lo engañen, que lo manipulen. Están acostumbrados a eso. Cuando un mensaje viene fundamentado en la palabra y una enseñanza, la gente se aburre porque no genera dopamina. El creyente está acostumbrado a eso, a la dopamina, a la manipulación, al emocionalismo. Discúlpenme, no es mi intención que se ofenda, pero tengo que decirle la verdad. Así mismo es, maestro. Yo estudié catología bíblica y de un texto sacan un libro los teólogos. Así mismo es profundo. Entonces estamos viendo, todo en la Biblia es profunda, mis amados, pero nosotros tenemos que dedicarle el tiempo. Porque cuando la muerte entró por un hombre, ve, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y aquí está la cita de Juan también, donde le dije que las mujeres fueron y él le dijo, no me toquen, ve, porque no he subido a mi Padre. Vayan a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, porque Yeshua tenía que cumplir con esa fiesta. O sea, que el que usted sigue, el que usted adora, el que usted dice que es cristiano, un seguidor de él, cumplió con esta fiesta. Vimos la parte de la gavilla, en la Biblia hace referencia, se compara con una persona, y Jesús fue la primicia de la resurrección. En el antiguo pacto, las ofrendas de primicia se traía una gavilla para presentarlo y anticipar. Esto era un asunto de fe también. ¿Sabían ustedes? ¿Por qué? Porque la persona daban el primer fruto, pero lo hacían con un acto de fe, dando a entender de que, ok, yo voy a entregar esta
ofrenda de gavilla mecida a Dios, pero yo no sé qué tanto fruto va a venir. Muchas personas que no tenían el nivel de fe tan elevado, lo que hacían era que se reservaban parte y no daban la gavilla que le tocaba. Entonces, así mismo, cuando venía la cosecha en Pentecostés, en Shavuot, así mismo venía su fruto. Y ahí es que se cumple la palabra que si tú en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Que así como tú siembras, así mismo tú vas a cosechar. No como se usa ese término, acorde a manipulación ahora, y que deposita 5,000, que Dios te va a dar 10,000. Ah, pues Dios es una cooperativa o un SAN. Dios no es un SAN. No, de que siembras 500, que Dios te va a dar. No, eso también es manipulación. Aquí en este caso se hacía como un asunto de fe, porque tú no sabías si iba a venir un agua, una tormenta y se iba a llevar todos los frutos. Entonces mucha gente no se despojaba de la gavilla, que era la primicia que se llevaba, los primeros frutos, y 50 días después era que venía la cosecha de verdad. Entonces mucha gente lo que hacía era, bueno, aquí está la cebada, esto es lo primero, yo me voy a asegurar, y se hacían panes de cebada, que eran los panes ¿de qué? Los panes que se hacían con la primera brotada de la semilla. Entonces eso quedaban en mezquindad porque no llevaban nada. Así mismo cuando venía la gran cosecha, así mismo Dios le multiplicaba o le daba poco. Ahí se aplica ese nivel. Los panes de cebada que se mencionan en la Biblia eran los panes de bajo nivel. Por eso es que usted ve que Juan, cuando relata los 5 panes y los 2 peces, especifica que eran de cebada. La gente no sabe por qué dice que eran de cebada. Todos los detalles que están en la Biblia tienen una profundidad. Lo que pasa es que la gente no le estudia. ¿Por qué dice que los panes eran de cebada y no de trigo? Porque el pan de cebada eran los panes que comían la gente de la clase baja. ¿Por qué? Porque eran los primeros frutos. El fruto no estaba maduro, era lo primero que se recogía y era un material de mala calidad para producir pan. El pan verdadero era el pan que se hacía de trigo, Maestro, espiga, estaba madura, completa, llena. Si van a hacer una pregunta, me levantan la mano. Escúchame que lo interrumpa. Cuando estaba tallándolo del pan de cebada, se frizó ahí mismo. Entonces, vamos no a ver, fue bien. Ok, ¿fue a Miguel solamente o a los demás también me escucharon frisado? Para saber si es mi conexión acá. Yo escuché bien. Ok, me escucharon bien. Fue allá la conexión, pero voy a repetir. Decía que cuando la Biblia especifica en Juan que los panes eran de cebada, el autor le está transmitiendo un mensaje a los que conocen la cultura, porque Juan no está escribiendo a nosotros. Entonces, cuando dicen de cebada, es ver por qué le especifica que eran panes de mala calidad, porque era la primero que brotaba, no la espiga no estaba completa ni madura, era un pan ordinario, común. El pan de alta calidad era el pan de trigo que se hacía después que la espiga brotaba, estaba madura, llena, y se hacía el pan de trigo de alto nivel. Lo que Yeshua le estaba diciendo ahí era, los panes son de cebada, pero lo poco, lo insignificante, lo que ustedes tienen al menos, lo que ustedes entienden que es de baja calidad, es lo que yo voy a utilizar para multiplicarlo y alimentar a aquellos que tienen hambre. Oye, el nivel de profundidad que hay ahí. Y número 2, especifica que era un niño. Oye, los 2 misterios que hay. Niño y pan de cebada. Eso en la cultura hebrea era decir, eso no sirve para nada. Porque primero el niño no se contabilizaba. Por eso te dice que había como 5,000 hombres, sin contar mujer y niño. O sea que aquellos que no se cuentan, aquellos que son del anonimato, aquellos que son insignificantes, son los que Dios va a utilizar para alimentar a las naciones. Se desconectan 3 personas. ¿Está escuchando? Entonces ahí tiene un mensaje para que actualice un poquito. Y el domingo, que hay retiro, porque el primer domingo, usted suelte eso ahí, bajo el tema. ¿Eres pan de cebada o de trigo? ¿Ve la profundidad de la palabra? Todos los detalles, mis amados, que están ahí son profundos. Y si usted sigue ahí, mire, profundizando, y a lo vil y a lo menospreciado, cogió Dios, eso es lo mismo, son panes de cebada. Y a lo del vulgo, a lo iletrado, cogió Dios, ve, todo eso son panes de cebada. Bajo el tema, pan de cebada. Usted sabe. La panadería. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo en Romano, ¿ves? Porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la resurrección. Porque en la resurrección resucitaremos para vida eterna. Esta es la parte de aquí que le expliqué, el principio de la siembra, no la manipulación. Eso es un proverbio, señores. Honra a Jehová con tu bienes. Y mira cómo dice,
y con la primicia de todo tu fruto. ¿Ve? ¿Por qué? Porque era un asunto de fe. Eso era lo que pasaba en primicia. Yo entrego, pero no esperando algo a cambio. Yo entrego, pero confiando en que tú vas a multiplicar. Yo entrego, pero como un asunto voluntario, no como manipulación. Y mira entonces lo que dice el proverbista: y serán llenos tu granero con abundancia. ¿Cuándo? Cuando venga la cosecha, porque esa era la primera cosecha, los primeros frutos. Y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Ve? El primogénito, tanto de hombre como de bestia, era entregado al Señor. Todo primogénito me pertenece, que abriese matriz, dijo el Señor. Pero también todo primogénito de las bestias y de los animales era sacrificado y presentado a Dios, porque era un asunto de fe y trabajarle a nivel psicológico. O sea que tú tienes una vaca o una oveja y tú esperas 1 año, 2, 3 años, lo alimenta, lo cuida, lo protege. Oye el nivel que Dios le trabajaba. Y cuando nace, que tú estás viendo el fruto de todo tu trabajo, Dios te dice: entrégalo a mí. Eso no era todo el mundo. Dios no necesitaba un cordero. Dios no comía animales, ni come tampoco. Dios lo que le estaba trabajando a ellos a nivel de la conciencia para darle un mensaje y decirle: yo quiero que ustedes me entreguen todo lo mejor, lo primero, pero lo mejor, lo que te cueste, lo que tú más amas. ¿Ven? Por eso es que a Abraham Dios no le pidió el primogénito. El primogénito era Ismael. Dios le pidió Isaac porque era el de la promesa y a quien él más amaba. ¿Está viendo? Porque Dios necesita que tú le entregues lo que tú más amas, lo que tú más quieres. Lo que Dios le está diciendo es: nada ni nadie puede estar por encima de mí. No puede ocupar mi lugar. Eso es innegociable. Dios lo que le trabajaba era la conciencia. La gente cree que Dios era un animal. Dios no necesitaba nada de eso. Igual como Dios no necesita tu ofrenda, ni tu diezmo, ni nada de eso. Todo eso se da para mantener la obra y para que el pueblo siga. ¿Está viendo? Pero un asunto de fe, de tu honrar, de lo que Dios te ha dado. Ni siquiera eres tú que lo está dando, es de lo que Dios te da, que tú vuelves y das para atrás. Dios te da, pero es para que tú des. Por eso es que dice la palabra: es mejor dar que recibir, porque aquellos que dan son aquellos que primero han recibido. Escucha el misterio. Es mejor dar que recibir. Significa que Dios te ha dado a ti primero para que tú puedas dar a otros. El que recibe es porque tiene una necesidad y una precariedad. El que da es porque tiene abundancia. Es porque Dios le ha bendecido y le ha prosperado. Pero es otro tema por ahí que no voy a entrar en materia porque si no duramos 3 horas ahí. La primicia o primero fruto de toda la tierra. ¿Ves? ¿Qué pasaron en primicia? Muchísimas cosas que usted ni sabe, porque como estamos desconectados de esa fiesta, entendemos que eso era para los judíos, no sabemos, pero todos los milagros que pasaron en la Biblia pasaron para una fiesta. En el caso de Pesas, ¿qué vimos? Vimos que la muerte de los primogénitos vino, la plaga, todos esos acontecimientos, Dios lo sacó con mano fuerte, lo metió en el mar. Eso pasó para esa fiesta. En Bicurín pasaron muchísimas cosas también que la gente no sabe. Dice aquí Jeremy Mateo 10, el que ama al padre o más que a mi madre, exactamente, uno de los mandamientos. Oye, para una de esas fiestas de Bicurín fue que el arca de Noé reposó sobre el monte Ararat. Y ahí fue cuando paró el diluvio. Él envió el cuervo y después mandó la paloma. Para esa fiesta fue cuando Israel cruzó el Mar Rojo. Recuerden que ellos celebran Pesas, se comen el pan ahí rápido, ¿verdad? Al otro día y salen corriendo. Duran 3 días en el desierto y luego de 3 días entonces entran por el Mar Rojo y cruzan hacia el otro lado. Eso pasó para una fiesta de Bicurín, porque era la primicia para el pueblo de Israel de un nuevo comienzo. ¿Sí? Porque era en una nueva tierra que Dios lo iba a guiar, lo iba a formar como nación. Para esa fiesta de Bicurín, Israel se comió los primeros frutos en la tierra prometida, que es la historia de Josué 5. Está viendo cuando mandan los espías y todo eso. Amán fue derrotado para una fiesta de Bicurín. Cuando usted estudia el libro de Tel y a profundidad se da cuenta que para esa fecha cerca se celebraba la fiesta de Bicurín. Y luego de ahí es que ellos sacan la de Hanukkah, pero es como una independencia porque Dios lo libertó y lo libró de la muerte. Pero fue Bicurín. La resurrección de Yeshua, ya se le expliqué con luz y detalle, fue en Bicurín. Ve que en todas esas fiestas, yo te estoy dando cositas, pero en toda la fiesta, cuando tú la estudias, en todas pasaban eventos a niveles extraordinarios, los mayores milagros. La atmósfera eterna se abría a favor del pueblo.
pasaban cosas que eran imposibles para el humano. Y toda la iglesia hoy día se pierde de muchísimas de esas cosas porque está desconectada del calendario y del reloj profético. O sea que Dios no estableció esa fiesta para que suene linda ni bonita. Dios le dijo ese día que yo me voy a reunir con ustedes. Tengo una cita divina con ustedes. Depende de ustedes si ustedes asisten o no. Cuando usted tiene una pareja y esa pareja lo invita a una cita y le dice a las 8 en el restaurante de la esquina, usted no puede llegar de que a las 9, ni a las 10, ni a las 11. Porque cuando usted llegue y esa persona no va a estar ahí. Si Dios le dijo, si esa pareja le dice el sábado o el domingo a las 3 de la tarde, usted no puede llegar el lunes. Y que no, estoy aquí el lunes, lo importante es que yo vine. No va a estar ahí la persona. Porque usted hizo un acuerdo, un pacto, que iba a estar ahí el domingo a las 3. Entonces eso mismo pasaba en la fiesta. Dios se reunía con el pueblo y hacía milagros extraordinarios en toda la fiesta. Vamos a ver otros ejemplos. Mire, Jesús es la primicia de la cosecha. Ya le expliqué esa parte ahí a nivel profundo. Era el primogénito de María, el primogénito del Padre, el primogénito de toda la creación. Y ahí está la cita bíblica. Usted le estudia a profundidad después, porque ahora mismo no hay el tiempo para explicarlo. El primogénito de los muertos. Expliqué esa parte, está en Pablo, en Corintios y está en Apocalipsis. El primogénito de muchos hermanos, la primicia de los resucitados, el principio de la creación de Dios. ¿Ve? Todo eso representaba que la conexión con Jesús, porque era sombra de lo que había de venir. Ahora, vamos bien. Seguimos acá, mi gente. Miren, Shavuot. Shavuot, lo que significa es semanas. Shavua es una semana. Shavuot es semanas. Es plural femenino. Cuando aparece en in, como en bikurim, bikur es masculino singular. Bikurim, como se le pone el im, cuando es que en el hebreo masculino singular, y para ponerlo en plural se le pone el im. Por eso un talmid es un discípulo. Talmidim, ¿ve? Porque talmid es masculino. Pero cuando es femenino, porque en hebreo las palabras son masculinos, son femeninas, en francés pasa eso también, en español eso no ocurre, pero aquí en este caso, por eso es que se dice Shavuot, semanas. ¿Por qué semanas? Porque Dios le dijo a ellos que debían de contar 7 semanas de días desde la fiesta de Pesach, que era el 14 de Nisan. 7 semanas de días y el día siguiente será santa convocación a Dios. Eso fue lo que Dios le dijo, lo vamos a ver en la cita bíblica. O sea que Shavuot lo que significa es semanas, porque era 7. 7 por 7, 49, y el día que sigue era el 50. Entonces de ahí viene Pentecostés, porque ya es del griego. ¿Ve? Pentecostés, lo que significa quincuagésima, o sea, día 50. Recuerden que penta también tiene que ver con 5, por eso se llama Pentacefos. Usted le llama Pentateuco. Pentacefos, 5 rollos o las 5 cajas donde se ponían los rollos de la Torá. Ve que todo tiene sentido. Esta fiesta era 50 días después de la Pascua. También celebrará la fiesta de las semanas, la de la primicia de la siega del trigo. La de la primicia, pero es del trigo. La otra era la cebada y esta era la del trigo, cuando ya le pigue estaban completas, llenas, maduras. 7 semanas contarás, desde que comience a meterse la hoz en la mies, comenzarás a contar las 7 semanas. Y a eso se le llama el conteo de Homer en cultura hebrea, que como no había un reloj, un calendario, lo que hacían era que ellos tomaban una gavilla y la ponían en un lugar. Y al otro día otra gavilla, iban juntando hasta que se juntaban las 50. Y ahí ellos llevaban un orden. A eso se le llama el conteo de Homer. A nivel de cultura hebrea y todo eso, un tiempo de preparación, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de usted organizar su vida, prepararse, porque se supone que en Pentecostés viene y ocurre otro evento extraordinario. Entonces le daban 50 días para que se preparase, tanto a nivel de la casa, arreglarse los problemas que tuviesen con los parientes, con el prójimo, para poder recibir la bendición. Que es parecido a lo que pasa en Yom Kippur. Y hará la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. ¿Ve? Y de la abundancia voluntaria, aquí era voluntaria, de tu mano será lo que dieres.
según Jehová tu Dios te hubiese bendecido. ¿Ve lo que le expliqué anteriormente? Primero se hacía la cebada a nivel de fe, no se te exigía, da lo que tú entiendas o sientes en tu corazón. Pero cuando llegaba aquí la del trigo, la cosecha de todas las espigas ya maduras, aquí te dice de nuevo, bendice a Jehová de manera voluntaria, pero es acorde a como Dios te ha bendecido. Ve que acorde a lo que ellos dieron anteriormente, el nivel de fe y de agradecimiento, entonces así mismo eran bendecidos. No es que yo me lo estoy inventando, es que así lo dice la Biblia. Mire, esta parte del conteo de Homer fue lo que le expliqué de la gavilla. Se iban contando día por día, desde Pesaj, el día 14, hasta llegar al día 50. Y ahí está la cita de Levítico. En Shavuot pasan algunos eventos extraordinarios. Y como todas las fiestas están conectadas directamente con Mesías. Por ejemplo, Shavuot, la primera vez que se celebra en el monte Sinaí, cuando Moisés sube y Dios le entrega la Torá o le entrega los 10 mandamientos, que como usted lo conoce. ¿Ve? Ese día, cuando Moisés descendió, que encontró al pueblo idolatrando al becerro, dice que hubo una muerte. ¿Quién recuerda qué cantidad era? Dice que el ángel de Jehová mató ese día por lo que habían hecho. ¿Qué recuerda? 3,000 y pico, no fueron más. Como 3,000 aproximadamente. Muchas gracias, Joel. ¿Eso pasó dónde? Allá en Éxodo. Está viendo, allá atrás. En el día de Pentecostés, que el que usted conoce de Hechos 2, cuando Pedro da su primer sermón, que habla de la Torá y de todo, ya usted conoce ese evento. Ese día, ¿cuántos se convirtieron? ¿Cómo? 3,000. ¿Cómo 3,000. 3,000? Oh. En una fue 5,000, pero ese más adelante. El de Pentecostés ese día, como 3,000. Usted ve que nada es coincidencia. Lo que Dios le estaba revelando al pueblo y a Pedro y a los apóstoles es que Dios estaba haciendo la nueva revelación y restituyendo lo que se había perdido en aquel lugar. Así como se perdieron 3,000, así mismo Dios agregó 3,000 nuevamente, porque se había completado la plenitud de la gracia para expansión de lo profético. ¿Ve que nada pasa por casualidad? Muchísimas veces nosotros estudiamos eso ahí. ¿Cómo 3,000? ¡Wow! ¡Qué sermón! Dios le estaba diciendo, te estoy devolviendo lo que te quité en un momento. Estoy restituyendo lo que una vez fueron apartados. Ahora vuelven nuevo, porque esta fiesta es la plenitud, tanto para Israel como los gentiles. Por eso es la multiplicación. Las espigas estaban maduras, brotaba, había abundancia de trigo, de comida, de todo. ¿Está bien? Eso mismo representaba lo que iba a pasar con la iglesia, que era que la expansión, el crecimiento, todo el que estaba ahí llegó de todos los lugares de Asia para escuchar la nueva revelación. Y cuando regresaron igual. Así mismo es la retribución. Entonces, ¿qué Dios estaba haciendo ahí? Dios estaba restituyendo aquellos 3,000 que se perdieron allí en el monte Sinaí. Y aquí vuelve y devuelve esos 3,000 cuando Pedro da el primer discurso. Viene el cumplimiento del derramamiento del Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. ¿Por qué? Porque era el tiempo específico para que eso pasase. Anteriormente el espíritu solo descendía cuando iba a profetizar sobre uno de los profetas. Pero ahí viene y se da cumplimiento a esa profecía que se dio en Joel 2:28. Y también lo que Yeshua le había dicho. No se muevan de Jerusalén hasta que no descienda sobre ustedes el Espíritu Santo. Porque ahí era que ellos iban a estar completos. Ahí era que ellos iban a estar preparados. Y ellos tenían la preparación, el conocimiento que habían recibido con Yeshua en los 3 años y medio de ministerio. Habían recibido la enseñanza directamente de él, pero él le dijo, no se muevan hasta que no hayan recibido el Espíritu de Dios. Por eso es que el creyente y el que enseña y predica tiene que tener ese balance. Mucha gente tiene conocimiento, pero no tiene el Espíritu. Y otros nada más son espíritu y no tienen el conocimiento. Cuando Pedro habló que se convirtieron como 3,000, Pedro habló con autoridad y habló con conocimiento. ¿Por qué? Porque empezó a citarle la Torá. Oh, pero estos no son los del vulgo, los iletrados, los pecadores. ¿Y cómo ellos conocieron de la Torá? Esos 3 años y medio fue un curso intensivo
que el maestro le dio como un moré a su talmid. Lo que pasa es que los evangelios no te van a relatar todos los detalles porque se centran en la vida de Yeshua, no en los apóstoles. Yeshua era un rabí. O sea que al ser un rabí, y vimos eso en el diplomado, los niveles de liderazgo, primero fue un talmid, después un moré y estudió en una casa. Y luego formó a los discípulos para que después que ellos sean talmid, porque eran discípulos, entonces ya Pedro ahí se convirtió en un maestro, ve, un moré. Cuando Pedro habló ahí, ya no estaba hablando como un discípulo, estaba hablando como un moré. Pero para él llegar a ser moré, primero tuvo que ser discípulo y sentarse a escuchar la palabra de Dios. Se desconectaron 3 gente ahí, Ujiere, pendiente. Entonces la gente se convierte hoy y al otro día quiere que Dios lo use y romper la red y explotar. No, usted no puede ser un maestro si usted primero no ha sido un discípulo. Está viendo, uno enseña aquí y la gente ve aquí, que te enseñe, que suelte y que dice el pastor Sandy que está ahí, que enseña con de nuevo con sabiduría. Pero eso fue de un día para otro. Son 10 años, 15 años, 20 años de estudio. Entonces luego que Dios te saca y te exhibe, wow, qué revelación. No, lo que pasa es que tenemos 5 o 10 años en el anonimato, en el secreto. Y lo que tú hagas en el secreto, entonces el Padre lo va a revelar en público. Entonces usted tiene que tener un balance. Ya ahí Pedro estaba como maestro, subió de nivel. Pero fueron muchos los boches que aguantó del maestro. Pedro, así no es que se hacen las cosas. Pedro, hombre de poca fe. Pedro, te está hundiendo. Donde la gente, desde que tú lo corriges, se van, salen corriendo. El evangelista, desde que empieza a predicar y tú lo sientas, mira, fallaste aquí. No me enseñe que yo tengo la revelación del Espíritu. Eso no fue lo que hizo Pedro. Pedro se dejó instruir. Pedro se dejó enseñar. Pedro se dejó capacitar. También que iba el diplomado, maestro. En este cierre y te lo va a dañar. El pastor levantó la mano ahí, quiere decir algo. Fuerte, pastor, que esta gente está prendida en fuego y candela aquí. Buenas noches, mi sobrino, que la paz del Todopoderoso esté contigo y el Señor siga poniendo sabiduría de lo alto y que siga expandiendo tu ministerio. Dios le bendiga a todos mis hermanos que están ahí presentes. Y he venido hoy por aquí para decirle que ya hoy nuestro hermano maestro Lorenzo Rojas Matos pues termina este diplomado de cultura hebrea. Esperemos en el Señor que le haya sido de mucho provecho, que yo sé que así ha sido. Mi intervención es breve. Es para preguntarle a ustedes si todo piensan hacer también el... Mi gente, seguimos acá en el mismo fuego, el mismo espíritu y la misma armonía. Ya ustedes saben, ahí en el grupo ustedes escriben y se ponen de acuerdo. Entonces, bien, vemos la importancia de nosotros manejar lo que es el Pentecostés y manejar la fiesta y la preparación bíblica. ¿Está bien? Entonces, aquí también en Shavuot o Pentecostés se tocaban las primeras trompetas, el chofar, que era como se le llamaba a la trompeta. Había un chofar pequeño y el chofar grande, que cada uno se utilizaba dependiendo el tipo de fiesta o el evento que pasaba, que lo vamos a ver ahora en la fiesta de Yom Teruah. Pero aquí se tocaba la primera trompeta para dar a entender de que la convocación había empezado. Por eso es que usted ve que cuando Pablo habla sobre el advenimiento de Yeshua, el arrebatamiento, la parupsia, ¿qué dice? Porque con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La gente cree que va a tocar una trompeta de esa de la de merengue, pam, 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 o de la que toca Marta Candela ahí. No, es un chofar que va a sonar, mi gente. Entonces mucha gente no va a conocer ese sonido. Los judíos dicen que los que van a despertar del polvo de la tierra son aquellos que conocen el sonido del chofar. ¿Por qué? Porque para cada evento había un toque distinto. Cuando había guerra se tocaba de una forma, pero cuando había victoria se tocaba de otra. ¿Está viendo? Cuando había una celebración se tocaba de una manera. Cuando había lamento era de otra. Y cada festividad, si era Shavuot, si era la fiesta de la trompeta, tenía toque distinto. Cuando había cambio de la vigilia y todo eso, los sacerdotes, los levitas tocaban de una manera, conocían el sonido y se preparaban, se apercibían. De la iglesia que no maneja ni conoce el sonido, y estoy hablando a nivel espiritual para que usted entienda, no sabe, está desconectada.
Por eso usted ve que cualquiera que sale por ahí diciendo Cristo viene tal día, usted ve los cristianos mandando eso por las redes, ¿no? Que Yeshua viene, que mira, que los eventos, eso pasa porque no conocen el reloj profético. Dios dijo que no hay nada que no haya de acontecer, que no se le haya revelado a su siervo los profetas. Yeshua se lo dijo, aprendan de la higuera, cuando pase esto, esto y esto, entonces ahí vendrá destrucción repentina. Yeshua lo dijo, entonces la iglesia siempre está inventando, siempre está de que cuando que viene Jesús, pero él lo dijo cuando él viene. ¿Cómo que Jesús? Que no sabemos ni el día ni la hora, viene como ladrón en la noche. ¿Cómo así? A los que van a sorprender son aquellos a que no lo están esperando. Si yo te digo a ti, que yo voy para tu casa el domingo, cuando yo llegue el domingo, tú no te puedes sorprender. Dije, oye, ¿qué tú haces aquí? No, pues yo te dije que iba para tu casa. Oye, Yeshua especificó y dijo que venía. No dijo el día exacto, pero sí viene para una fiesta de Yom Teruah. ¿Por qué de toda la fiesta él viene en Yom Teruah? ¿Por qué? Porque la gente no sabe eso. Cuando usted estudia la fiesta de Yom Teruah, que está de aquí, la fiesta de la trompeta, mírenlo aquí, que se utiliza en los salmos, de toda la fiesta, era la única que no se sabía exactamente el día que iba a acontecer. El día que nadie sabe. Eso no es del Nuevo Testamento, ni lo dijo Jesús. Eso se estudiaba en cultura hebrea desde hace muchísimo tiempo. Para poder determinar cuándo ocurría esta fiesta, había que esperar el cambio del ciclo lunar y tenían que verla 2 testigos y en algunas circunstancias 3. Cuando los 2 testigos subían a la montaña y veían que la luna se renovó, cuando salía la luna, al caer el sol, iban corriendo donde el sacerdote y ¿qué decían? Ha llegado el cambio de la luna, porque ellos no tenían un calendario como nosotros, es momento de celebrar. Y ahí los levitas entonces tocaban la trompeta y el pueblo sabía, pero el pueblo tenía que estar preparado, porque si llegaba de sorpresa y no estaban preparados para la fiesta, se perdieron de la santa convocación del Eterno. Ve que Dios no estaba inventando. Y eso es lo mismo que Yeshua dice. Cuando Yeshua dice, ustedes no saben el día, no saben la hora, porque vienen que 2 testigos que van a anunciar y van a decir, hey, llegó el momento, pero tú tenías que estar preparado, que es lo mismo que pasaba con la boda. Cuando Yeshua hace una referencia de la boda, la novia nunca se le decía cuándo se iba a hacer la boda. Cuando el hijo estaba preparado, el padre de familia y el padre de la casa le decía al hijo, es momento de que vayas a buscar a la novia. Oye, y casi siempre pasaba en la noche. Por eso es que habla de la Virgen, de la 10 lámparas. Eso está hablando de una boda judía. Lo que pasa es que la gente repite y repite lo que ha escuchado, pero no estudia el trasfondo. La novia tenía que todos los días mantenerse como preparada. Se hacía baños, se ponía aroma, perfume, todas las noches, alaba, porque en cualquier momento llegaba el esposo a buscarla. Y si el esposo llegó de sorpresa y estaba desorientada, estaba sucia, estaba con una ropa manchada. Por eso es que dice que cuando él regrese, usted tiene que tener una vestidura blanca en representación de cómo se vestía la novia y cómo debía estar la vestimenta para cuando el novio fuese a buscarla. Primero se hacía la ketubá, que era el pacto ceremonial, el acuerdo entre familias, y luego, al tiempo, a veces pasaba un año, 6 meses, 7 meses. ¿Por qué? Porque el hijo tenía que prepararse. Tenía que, dice aquí, se maquillaban todas, claro, y se perfumaban. Oye, y pasaba a veces un año, y porque el hijo tenía que construir una casa, tenía que tener el recurso, y cuando estaba preparado, entonces el padre le decía, vete. Tanto el hijo tenía que estar preparado para cuando el padre le diera la noticia, pero más la novia, porque no sabía cuándo el esposo la iba a ir a buscar. Como que ahora tiene sentido, porque que Yeshua dice, estén preparados, no sabemos el día ni la hora, viene en cualquier momento. Está hablando de una boda. ¿Y quién es el novio? Yeshua. ¿Y quién es que lo va a enviar? El Padre. Por eso es que Yeshua le dice, óyeme, el único que sabe la fecha es el Padre, ni siquiera los ángeles. Ahí la gente tampoco entiende eso. Lo que pasa es que Yeshua le está hablando de la boda hebrea, porque el hijo no sabía cuándo era que se iba a casar con la novia. Solo el padre, cuando el padre decía, es momento, le decía al hijo, arranca y vete a buscar a la novia. ¿Está escuchando la profundidad? Entonces se tocaba una trompeta también para anunciar ese tipo de boda y ese evento. Y eso mismo es lo que pasa en Yom Teruah, en la fiesta de la trompeta, que no se sabía cuándo era, sino que anunciaban los testigos, veían la luna, el cambio.
y luego ahí entonces iba y se avisaba. Mírenlo aquí. Rosh Hashanah, que también es un nombre que se le da, se conoce como en la Torá Yom Teruah. El día del sonido del chofar, el día del despertar. Oye, ¿cómo es que le llaman los judíos? Eso no es del Nuevo Testamento. Por eso es que ese día, cuando suene la trompeta, dice que no precederemos a los que durmieron. Eso es lo que dice Pablo. Se levantarán. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ve? ¿Al sonido de qué? De la final trompeta. ¿Cuál era la final trompeta? Había una secuencia de trompetas, había un número de trompetas que se sonaban. Por eso es que en Apocalipsis usted ve que habla de las 7 trompetas. ¿Usted cree que son trompetas y que eso es a lo loco? Cada trompeta tenía una representación y la 7ª trompeta, que era la última, era el día para levantarse y regocijarse. Eso es lo que está hablando Pablo. Pablo está hablando de Yom Teruah. No, olvídate de eso, de la fiesta, que eso es para los judíos. Yo imagino que cuando Yeshua regrese y suene la trompeta, tú no te vas a levantar del polvo de la tierra, porque eso es para los judíos. Un silencio. Se oye un grito. ¿Cómo que dice? Mamá. ¿Cómo que dice Tanilao? Dice Jeremy que se desconectan 20. Está viendo, entonces uno a veces por la ignorancia y porque uno ha escuchado, no, olvídate de eso, no celebre eso, muchacho, tú te vas a volver loco, eso se lo digan a los judíos, te vas tú a poner ahora a celebrar fiesta, ya tú eres libre. Dios no lo va a salvar a usted o lo va a dejar perder porque usted celebre una fiesta, ¿no? Pero el que no sabe como el que no ve, fácilmente llega Yeshua y suena en la trompeta y usted está diciendo, oye, un sonido como si fuera una trompeta. Oye, ¿tú estás escuchando eso? Y nosotros, miren, siendo arrebatados para estar siempre con el Señor. Y usted dice, oye, como un sonido de trompeta. ¿Tú escuchas eso, hermano? No está preparado. Lo va a sorprender como un ladrón en la noche. A mí, él no me va a sorprender. Para mí, Yeshua no va a venir como un ladrón en la noche. No, porque a mí él no me va a sorprender. Yo lo voy a estar esperando. Pues yo sé que él va a venir. Escuché la profundidad. Cuando Yeshua dice eso, de que viene como ladrón en la noche, eso no es para los creyentes, eso es para los inconversos, que lo va a sorprender. A mí no me va a sorprender, no sea usted, pues yo conozco el sonido. Amén. Bueno, se puso serio esto. Dice Efesios aquí, estamos casi concluyendo, no se me desespere. Y le voy a dar parte si tienen preguntas o eso. Dice aquí Luis, no sabemos si de aquí a allá hemos morido. Claro, pero cuando suene la trompeta usted tiene que pararse de la tumba. Muchos de los que duermen, los del polvo de la tierra. El mismo Daniel habló de eso. Daniel especificó lo que iba a pasar cuando Yeshua regrese. Está ahí codificado. De los que duermen en el polvo de la tierra se la han levantado. ¿Ve? Y luego Apocalipsis que habla de eso. Y los Hades botará su muerto. La mal también. ¿Ve? Muerto, no morir. Seguimos acá. Por lo cual dice, mira lo que dice Pablo en Efesios. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La iglesia está dormida. La iglesia se está durmiendo en los laureles. Despiértate tú que duermes, le dice Pablo. Esta es la parte de Isaías que habla también sobre eso. ¿Ve? Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Oye, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza y la tierra dará su muerto. ¿Ve? Isaías habló de eso. Isaías está hablando de Yom Teruah, no está hablando de otra cosa. Daniel, mírenlo aquí, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, de parte del pueblo. Dígale, estudia esa cita para que vean. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Oh, pero eso no fue Pablo. Pablo está recitando lo que dijo Daniel. Por eso es que yo le he dicho a ustedes que el Nuevo Testamento es el mismo antiguo. Es lo mismo, lo que pasa es que está ahí oculto y la gente cree no, que el antiguo eso está viejo, ya olvídate de eso. Pero Daniel está hablando de la resurrección. Daniel está hablando de cuando el Hijo del Hombre regrese. Daniel está hablando de Yom Teruah, el despertar, lo mismo que dice Pablo. Entonces tú citas a Pablo porque Pablo está en lo correcto, no, el arrebatamiento. Yeshua viene. Daniel, no, eso pasó ya, pero Daniel está diciendo lo mismo. ¿Ve la profundidad? Por ahí ve el asunto. Tesalonicenses, esa es la cita que ya le dije. Arcángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo. La entronización de un rey judío tiene 4 etapas. La gente tampoco sabe eso. Primero se publica un decreto. Por eso en Apocalipsis se abren los rollos para publicar un decreto
Escuche lo que es. Apocalipsis la gente no lo entiende, que fue lo que le dije en una de las clases pasadas, porque no entiende la cultura y el trasfondo. Porque hay rollo, porque hay copa, porque hay trompeta. Todo eso está hablando de qué? Del ritual que se hacía para la coronación de un rey, que cuando él venga, viene en gloria y majestad, viene a regir con vara de hierro. Todo lo que pasa en Apocalipsis, antes de que él llegue, es una antesala de lo que se hacía cuando se iba a presentar un rey. Un edicto, se hacía una ceremonia de ascensión, se hacía una aclamación, todo el pueblo gritaba que vive el rey, que vive el rey. Ve, cada uno de los ciudadanos visita al rey luego de que ha ascendido y muchas veces llevan ¿qué? Regalo, no, la semana 70, hermano, dice Jeremy, no, eso es dispensacionalismo, eso es teología, no estamos en teología ni dispensacionalismo, dejen eso descansar por ahí, esto es cultura hebrea, las 70 semanas ya eso hace tiempo, que voló. Entonces, todo eso es lo que pasa en ¿qué? En Yom Teruah. Eso tiene muchísimas otras profundidades, incluso lo mismo del chofar. Cuando usted estudia el sonido del chofar en los 4 niveles, oye, a nivel de lo que usted aprendieron aquí, el paldés, el pechá, a nivel de remes, de rash y a nivel so, eso tiene una profundidad terrible. Entonces, tú dices esa cosita para que el domingo, usted hable sobre eso. Ya nadie está predicando sobre la venida del Señor. ¿Por qué? Porque ya la gente se ha cansado de escuchar lo mismo. No, nadie sabe el día ni ahora. No, que Jesús viene pronto. Cristo viene ya. Antes era así que decían, no sé si lo dicen. Cristo viene ya. Si viene ya, debe de venir ahora mismo entonces. Debe, porque nosotros repetimos. Entonces, tú y esta cosita yo entero, no para que usted se lo imponga a la iglesia. El que no guarde la fiesta de la trompeta se lo llevó el diablo. No, el maestro no ha dicho eso. Pero bueno que usted conozca porque usted va a ser parte de esa celebración. Entonces, la iglesia tiene que estar alentada, atenta. ¿Qué dijo? Mi pueblo pereció. ¿Por qué? Porque le faltó, usted dice conocimiento. En el hebreo es da'at. Da'at no es un conocimiento de letra. Es un conocimiento que viene con revelación divina. La palabra que aparece ahí es da'at, que es la palabra cuando tiene vida, el pensamiento cuando se materializa, porque el pueblo tenía un conocimiento, pero era un conocimiento de letra nada más, no manifestaban lo que ellos habían recibido. A eso que se refiere ahí, pero es otro tema que lo tocaremos en otra parte. Quedan las 2 fiestas que son las de Yom Kippur, que es el día del perdón, donde se tomaban los 2 corderos, uno para sacrificarlo a Yahweh y otro para Azazel. Dice aquí el ministro, el pastor, yo el viernes termino un diplomado con la prédica de la boda del Cordero. Excelente. La boda del Cordero deberían de predicarse. Ya nadie quiere hablar de la venida de Cristo, por lo que le dije, porque la gente está cansada de escuchar lo mismo. Traiga una revelación nueva, prepare al pueblo para ese día, aliértelo sobre lo que va a pasar, sobre los acontecimientos, el simbolismo y lo que representa para nosotros hoy. Está bien, porque hay muchísimas cosas que una vez se pasa por alto porque no la profundiza. Excelente iniciativa, amado. Ese debería ser el tema de ahora, porque ya estamos cansados de los mismos eventos y los mismos temas. 4 locos y un demente. Van a morir en la horca que preparan para ti. O que te hagan la guerra como Penina. Dios, no, hermano. Mata a tu gigante, pisándole la cabeza al diablo. A esos temas ya, déjenlo descansar. No se me ría, que se ponga serio, tengo que decírselo. Tengo que decírselo. Cualquier cosa que usted tenga personal conmigo, nos vemos en la graduación allá face to face, porque por aquí no puede pasar nada. Por allá nos vemos y resolvemos. Maestro, buenas noches. Estamos terminando ya para darle preguntas y participación. Oye, déjeme terminar ya Yom Kippur y explicar su punto. Yom Kippur, que es el día de perdón, viene exactamente después de que de la trompeta. Mira, también habló Dios a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. ¿Ve? 10 días después. Santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis este día porque es día de expiación. El día del perdón también se le conoce. Para que se reconcilien, oye, delante de Jehová. Porque toda persona que no se afligiere este mismo día será cortada. Esa aflicción no era ponerse triste, como nosotros entendemos. Hay aflicción
en el hebreo es retrospección, mirar hacia adentro para corregir y ser juzgado por tus actos, pero primero te va a juzgar tú, porque tú eres que tiene que mirar hacia adentro y decir, espérate, lo que yo hice no está bien. Eso era lo que hacía el pueblo ese día. También se le conoce como el día del juicio, donde los libros eran abiertos a nivel espiritual para juzgar por todas las obras que tú habías hecho. Por eso se daban 10 días. Esos 10 días, por eso dice a los 10 días del mes, es a lo que ellos llaman los 10 días de Techubá. La Techubá para el judío, que yo expliqué eso aquí, es que volver, retornar, volver a su simiente. Entonces se le daban 10 días para que se prepare, para que en esos 10 días vuelva, para que si había ofendido a alguien, se prepare y pida perdón, para que si había cometido algo, ofreciera una ofrenda, porque ese día usted tenía que estar como clean, como dice Marta. Ese día usted tenía que estar clean, porque ellos entendían de que los cielos se abrían para juzgar. ¿Por qué? Por todo lo que tú habías hecho. Por eso que dice aquí, mira, cualquier persona que hiciera algún trabajo, cualquier persona que quiera ahí, reconcíliense delante de Dios. ¿Está bien? Afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, porque el día 10 comenzaba el 9 en la tarde, y desde ahí ya no se hacía más nada. La fiesta de Yom Kippur, conocida como el perdón, es una festividad de gran importancia y solemnidad. Es considerada la festividad más sagrada del calendario judío y se celebra el 10º día del mes de Tisri, 10 días después de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es lo mismo que Yom Teruah. Yom Teruah para el judío también es un año nuevo, porque se reinicia la lectura de la Torá, que son las parashá semanal que ellos hacen del Pentateuco, por un año. Entonces, Rosh, que cabeza, y Hashanah, que es renovado, también tiene que ver con año, con retoño. Rosh Hashanah es cabeza de año, comienzo. Ahí se reinicia otra vez. Recuerden que Dios le cambió el calendario. El mes séptimo se convirtió en el primero y el primero en el séptimo. ¿Ven? Yom Kippur es un día de arrepentimiento y expiación. Durante este día los judíos se atienden de comer y beber. Se dedican a la oración, la reflexión, se reconcilian con Dios. Eso es malo. Eso no es malo. Eso es malo que usted se aparte para orar con Dios. Usted debería hacer eso siempre. Pero ellos tienen un día específico que lo hacen igual que como lo hacen en otros lugares, o sea, en otros tiempos. Pero en este lo dedican completamente a la consagración. Se reconcilian. Mira, aquellos que han causado daño durante el año anterior, ¿ven? En un día de ayuno completo de 25 horas, piden perdón, se ponen al día. Lo que yo he fallado, si a alguien le he robado, se lo devolveré cuatruplicado. ¿Qué usted cree que estaba haciendo saqueo ahí? Pero eso se lo voy a dejar de tarea a otro encuentro. Además de la oración, Yom Kippur implica ¿qué? Una introspección, que fue lo que le expliqué. Mirar hacia adentro para usted examinarse, para usted reflexionar sobre sus errores, sobre lo que usted ha cometido, lo que usted ha hecho. Compromete a mejorar para el próximo año. Pero hay algo aquí. Yeshua durante su primera venida figuró como un tipo de macho cabrío sellado como la Adonai Yeshua, como la para Adonai. Hay un error ahí. Yeshua se dio a sí mismo como una ofrenda de expiación de pecado por nosotros, transfiriendo a Dios los pecados del mundo sobre él. ¿Ve? Dice maestro, queremos seguir aprendiendo con usted. Vamos a estar en contacto, no se preocupen. Posiblemente después que ustedes terminen todo esto, hagamos algunos seminarios con el pastor Sandro. De un día completo, 2 días, para no seguir, porque es que estos temas son muy profundos. Está bien, pero eso viene. Estoy trabajando también en algunas enseñanzas que voy a subir cuando tenga el chance y la disposición aquí en casa, y vamos a seguir en contacto, así que no se preocupen. Esto es nada más un preview, por eso es que se llama introducción. Introducción. Ya lo que estudiaron, por ejemplo, en el instituto conmigo, duraron 1 año y pico ahí en el instituto, y yo di muchísimas otras materias. Entonces seguimos acá. En Yom Kippur se le llamaba el cara a cara. El sumo sacerdote, oye, el Cohen Hagadol, solamente podía entrar en el lugar santísimo 1 vez al año, y era en Yom Kippur. Dios le había hecho una advertencia que ningún hombre podía ver el rostro de Dios y sobrevivir. Pero dado que el sumo sacerdote podía estar en la presencia de Dios, era el que entraba y espiaba los pecados del pueblo, porque se entendía que iba a estar cara a cara con el Padre, de manera simbólica. Pero eso es lo mismo que va a pasar
Después del Yom Teruah, escuche bien, que la trompeta suene, que surja la resurrección de los muertos y todo eso. ¿A dónde van? Los muertos, grandes, pequeños. ¿Dónde estarán? Respóndame usted. Olvídese de la fiesta, porque usted no celebra eso. Eso es para los... Pero responda. Delante del trono de Dios. Y los libros serán abiertos. ¿Y qué va a pasar ese día? ¿Serán qué? Dígamelo usted, olvídese de la fiesta, porque eso no es nada de la fiesta, eso es de los judíos. Pero dígame usted, juzgado por sus obras, grandes y pequeños. ¿Y qué es eso? Lo mismo que pasaba en Yom Kippur, cara a cara. En aquel tiempo era el sacerdote por el pueblo. Ahora el sacerdote no va a estar por usted. Estaremos usted y yo delante del trono blanco, cara a cara. Oye bien. Ah, mire, ahí lo puso el pastor. Mire, veremos a Dios cara a cara, dice la palabra. Estaremos ahí. Ahora hay una sola cosa, que como estaremos en un tribunal, que es lo que pasa en Yom Kippur, en un tribunal usted es un acusado, está delante de un juez y su libertad o su condena depende de que el abogado convenza al juez de que usted es inocente. Oh, como que ahora cobra sentido. Abogado tenemos para con el Padre. Ahí es que está la diferencia. Que en el caso de los que están a la derecha y serán salvados, tienen un abogado que dice, espérate, yo padecí por ellos. Yo derramé mi sangre. Yo expié ese pecado. Yo pagué. Wow, yo siento su presencia fuerte. Si quiere correr, corre. Yo fui que derramé mi sangre. Los pecados de él los llevé yo en el madero. Haiku, lo que hablan lengua, suéltenla. Pero los de al lado, cuando lo juzguen por su pecado, nadie lo va a defender. Jesús le va a decir, apartado de mí, hacedor de maldad. ¿Cuántas veces no se te predicó y se te enseñó? El que me rechaza a mí, dijo Yeshua, y el que se avergüenza. Jesús está hablando de eso, señor, es lo mismo. La Biblia son 2 más 2, 4. La iglesia se complica. Escuche bien. El que me niegue delante de los hombres, yo le negaré ¿dónde? Delante de mi Padre. ¿De qué Jesús está hablando? Del mismo Yom Kippur, día del juicio, cuando estemos cara a cara. No, pero Señor, yo profeticé, yo eché fuera demonios. Señor, yo... ¿Quién tú eres? Yo no te conozco, amigo, apartado de mí. Échenlo a la tiniebla de afuera. ¿Ven? Pero nosotros que tenemos abogados, Señor, olvídese que cuando bajen ese martillo, ¡pam! Libertad. Y no condicional. ¿Para entrar a dónde? Seguro que va a volver usted para su casa, o va a volver para el trabajo, o va a volver para atender a los hijos. Después de eso, usted no va a hacer nada de eso. No, maestro, pero olvídese de la fiesta, que eso es para los judíos. Después de eso, ¿qué viene? Los que serán condenados van a su condenación, lo que va a pasar con ellos. Y ahí está establecido y Dios sabrá lo que hará con ellos. Pero y nosotros no vamos a volver para la misma vida de afán. Vamos a volver, no, que hay que trabajar, no, que el metro, no, que la comida, no, que el gobierno, no, ¿para dónde usted va? No, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a reinar con el Señor y estaremos con él siempre. ¿Y qué es eso? Eso es su corte. Moral en tienda, entramos en el descanso. Ahí lo pusieron, mírenlo ahí. La paz eterna, el gran reposo. El verdadero reposo, porque el reposo semanal que hacen los judíos es un ensayo. Ahí entraremos en el reposo eterno. Por eso le digo a ustedes que todo lo que Dios le pedía al pueblo era un ensayo para lo que iba a venir. Cuando Dios pedía que le alabasen, que le bendijesen, que hicieran algo, usted está ensayando porque allá usted lo va a adorar por la eternidad. Si usted no puede adorar ahora 2 días, usted allá no lo va a adorar una eternidad. Si usted no puede apartar un día para Dios porque lo ve como una carga o algo, entonces allá usted va a tener problemas porque allá usted va a tener un chaval eterno. No, eso del chaval, olvídate de eso, eso es para los judíos, muchachos. Allá lo van a entrar en un chaval eterno, no un día a la semana, ¿no? Y estoy hablando con sabiduría, que ahorita dicen el maestro Lorenzo está enseñando que tiene que guardar el chaval si no se lo llevó el diablo. No estoy diciendo eso, le estoy diciendo que todo eso es una práctica. ¿Para qué? Para lo que viene. Todo es sombra de lo que había de venir. Voy a terminar aquí porque son las 11. Tenemos 1 hora de casi y 40 minutos y parecen 5. Voy a terminar aquí con su co y alguien tiene una pregunta ahí, le voy a dar el chance. Entonces, te ven, ahí lo que vamos a entrar en un reposo eterno. Los judíos moraban en cabaña, salían de la tienda y hacían una cabaña con palma, una enramada,
¿Por qué? Porque representaba la cobertura de Dios en el desierto. Ellos lo que decían era con esta tienda, mi cobertura es Dios, mi protección es Dios. Porque una enramada podía venir un viento y llevársela. Podía venir cualquier azote en el desierto, un agua y arrastrarla. Era algo simple, pero a nivel espiritual representaba dependencia divina. Bajo el tema, prepara tu cabaña. No la cabaña que están después de los puentes ni San Isidro, no. Prepara tu cabaña. Prepara tu sucó. ¿Ves? Porque eso significa que tú estás bajo la chequiná. Eso significa que tú dependes de Dios. Eso significa que Dios te va a sustentar, porque en una cabaña no había fuego, no había comida, no había nada. Representaba dependencia total. Eso es lo que va a pasar, señores, cuando Él venga. Dice aquí, usted está metido en el fuego del Espíritu. Bueno, yo no preparé nada de esto, yo estoy soltando. Cuando yo me conecto, por eso que yo le digo, no me hagan preguntas, que cuando yo subo esos breakers a 220, está viendo, gloria al Padre que es quien permite esto. Y trae la palabra que necesitamos, porque eso va para usted y para mí también. ¿Usted cree que no? Entonces ahí vamos a entrar nosotros a depender de Él. Ahí usted no va a tener que depender de un sueldo de 20,000 pesos. Eso significa dependencia total. Él será tu luz, Él será tu sustento, Él será tu agua. Israel estaba ensayando porque en el desierto no había nada y Dios le sustentaba con todo. Eso es lo mismo que va a pasar con nosotros. Dios nos va a sustentar en todo lo que no haga falta. Pero ahora entonces, desde que nos botan del trabajo, estamos vueltos locos. No, que no tengo nada, que se me fue el combustible, ya estamos turbados. Tú tienes que aprender a depender de Dios. Bajo el tema dependencia divina. En una conferencia que se llama así, dependencia divina. Que la gente de la iglesia tiene que aprender. No es que tú te vas a sentar en una silla, no, de que esperar que Dios te mande comida como Elías en una cueva. No, es que cuando tú trabajes, todo lo que tú hagas y tú veas las circunstancias difíciles, tú aprendas a depender de Él. Que tú entiendas que Él es tu sustento, que tú entiendas que Él es tu guía. Eso es lo que representa su poder. Todo eso es sombra de lo que había de venir. Las primeras 3 fiestas ya se cumplieron con Yeshua, porque Él fue el Cordero de la Pascua. Él fue el pan sin levadura. ¿Estamos bien? Él fue ¿qué? Esa primicia que resucitó. Pentecostés, nosotros, la plenitud, expansión, el brote de la semilla, la espiga madura, el crecimiento, la abundancia, se recogía toda, ¿qué? Todos los frutos, se metía a la hoz. Eso se le llama el tiempo de la siega, que es lo que pasa en el libro de Ruth, donde todo se recoge en los graneros. La cizaña, el trigo, se separan. Entonces ese trigo somos tú y yo. Que en el tiempo que estamos ahora, en la plenitud de los gentiles. Y luego vienen las otras 3 fiestas que ya le expliqué aquí, de manera breve, obviamente, porque una sola fiesta de esas deberíamos durar 3 meses. 3 meses con Pesa. Bueno, con Pascua y panes y levadura están ahí mismo juntas. 3 meses con primicia y Pentecostés. ¿Está bien? Porque son muchas profundidades. Pero ya ustedes tienen una base y saben por dónde iniciar. Ya ustedes saben qué van a estudiar para no perderse, porque aparece mucha gente enseñando cosas ahí que no tienen que ver y al final terminan confundidos más que confusos. Esos son uno de los problemas a veces de la cultura hebrea. A veces la gente no sabe por dónde empiezo, qué representa eso. No se pierda. Primero era para Israel, luego representa a Yeshua y luego lo aplico a mi vida. Esa es la fórmula, no se salga de ahí. Primero era para Israel, luego representaba a Yeshua y ahora lo aplico a mi vida. ¿Ve? Entonces vamos a ver aquí la pregunta que tienen y si alguien quiere decir algo, pues puede expresarse también. Vamos a dar estos minutos para que ustedes hablen y se presenten. Luis tenía una pregunta y creo que alguien más ahí deseaba decir algo. Vamos a ver. Amén, maestro. No, la pregunta, yo estaba aquí analizando y pensando que en aquel día, cuando se presenten delante de Dios, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre profetizábamos. Son 2 tipos de personas, tanto los brujos, hechiceros que usan el nombre de Dios para hacer cosas como cristianos, que tienen un don, que el don, ellos hacen tales cosas en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús es que acontecen los milagros. Él dijo que en su nombre haremos cosas mayores, pero que vivían en una vida de desobediencia, una vida sin haciendo las cosas malas sin arrepentirse. Entonces esa persona, el Señor, tarde o temprano,
le va a llamar a la cuenta por no arrepentirse de su pecado y toda la maldad que hicieron. Esa era la pregunta, pero yo mismo me la contesté. Amén. Excelente. Está bien, positivo. Vamos a ver, Carmen. Carmen tiene una pregunta. Adelante, Carmen.